Soy Antonella Buono, politólogo y relacionista internacional. Bienvenidos todos a mi canal. Finalmente, hoy estoy dando apertura a mi canal YouTube para informar al mundo de lo que está sucediendo en Europa y en Italia. Porque están censurando las informaciones, porque están llegando falsedad de propaganda, de información, de lo que realmente está sucediendo. Por eso es que estoy abriendo este canal informativo con carácter de urgencia para que el mundo sepa a cosas nos estamos enfrentando. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Cuál es la realidad que nadie conoce, que se habla pero que no se conoce? Y hay que ser muy explícito. Es la Agenda 2030. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la Agenda 2030? Nació en el 2015 y tiene entre sus parámetros y en sus puntos pandemia, y ya lo vimos con el COVID, la vacuna experimental para el COVID, tercera guerra mundial nuclear, reducción de la población, cambios climáticos. Eso hace parte de la Agenda 2030. Y eso está organizado, muy bien coordinado y programado por las mismas élites, como Soros, como las élites que son el 1% del mundo, como fue Biden, Kamala, Obama, los mismos Clinton. Sin ir muy lejos, la Unión Europea, con la von der Leyen, Macron, Merz, la Meloni, y la misma OTAN. Ellos hacen parte de este englobe que parte del 2020, primero con la pandemia, después con la imposición de la vacuna experimental COVID, y que gracias a esa vacuna experimental COVID tenemos tantos problemas que crearon reacciones adversas, creando la nueva pandemia mundial por reacciones adversas de la vacuna experimental COVID, a la cual todavía se está combatiendo para salvar a las personas que fueron vacunadas. Y la tercera guerra mundial empieza en el 2022. Sí, en el 2022, donde Biden, Kamala, Soros, ese 1% de famosos y ricos, de las élites que quieren gobernar el mundo y que quieren quedar solamente ellos con el mundo, desde el 2022 han querido crear la tercera guerra mundial. Y empezando por la Ucrania. Sí, por Ucrania. Por el genocida y usurpador de Zelensky. El que actualmente no es presidente de Ucrania. Porque no es presidente porque no tiene la renovación de su mandato. Porque no realizó elecciones. Quiero que esto sea claro, porque voy a ser bastante clara e informativa de lo que está pasando. Por lo tanto, quien hoy hable del genocida, porque es un genocida, el genocida de Zelensky, es un usurpador que no tiene ningún título porque no es el presidente de Ucrania y de los ucranianos. Y está pidiendo financiamientos y pide siempre la promoción de la tercera guerra mundial nuclear, la tercera guerra mundial nuclear. Se las voy a repetir y se las voy a poner claro. En el 2022 ellos entran con un claro objetivo de entrar en Rusia, no de salvar Ucrania, sino de entrar en Rusia, invadir Rusia. Y lo digo esto porque la historia tiene que entenderse de cómo se ha movido Europa y cómo Europa coloniza y es capaz de hacer mucho daño. En el 1941, entre el 1941 y el 1943, Hitler, sí, repito, Hitler, en la Operación Barbarroja, utilizó a Ucrania en el mismo sitio que hoy le llamamos el Donbass, para entrar en Rusia, para invadir Rusia, esclavizar Rusia. Y los ucranianos ya a la época eran nazistas, hacían parte del sistema Hitler. ¿Qué sucede? Que Rusia gana la batalla porque está defendiendo
su nación, su seguridad nacional y defendiendo a los rusos. Esta es la realidad. Y entonces en el 2022 le viene la gran idea a Biden, Kamala, Soros, von der Leyen, Macron, la Unión Europea y NATO, de entrar en Rusia, fingiendo que hay una guerra cuando no había guerra, sino una operación militar que estaba realizando Rusia para salvar la seguridad nacional de Rusia y de las repúblicas de Donetsk y Luhansk que están ahí en el Donbass, que eran ya en el 2022 repúblicas independientes y que ya venían en un fuerte conflicto con el genocida de Zelensky. Ellas pidieron ayuda y necesitaban la protección del presidente Putin. Él hace una operación militar para desnazificar, desmilitarizar la zona. ¿Y con qué nos conseguimos? Con que el genocida de Zelensky, en realidad, en conjunto con la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos, lo que realmente querían era invadir Rusia, generando una tercera guerra mundial sin precedentes de carácter nuclear. Esa es la realidad. Y ya en el 2022 tenían este escenario, entrar en Rusia. ¿Y cómo era? Tratando de que Ucrania entrara en la OTAN. Entrando en la OTAN para poder entrar en Rusia. Y Rusia se está defendiendo desde el 2022 hasta hoy, 2025, Rusia está defendiendo a los ciudadanos rusos, a su seguridad nacional y a la misma Rusia. Ahora bien, la otra parte de la Agenda 2030, tenemos el problema con Netanyahu, el genocida de Netanyahu. En el 2023 se crea el conflicto con supuesto Hamas. Se inventan los conflictos, porque estos se inventan los conflictos, para apoderarse de la Franja de Gaza y así apoderarse de todo el Medio Oriente hasta llegar hasta Irán y entrar e invadir Irán. Ahora bien, cuando se crea pues estos polos de tercera guerra mundial con carácter nuclear, es porque la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos necesitan recursos naturales. Necesitan el petróleo, necesitan el gas, necesitan minería, necesitan tierras raras, necesitan todos los elementos de sobrevivencia que no tienen y no la quieren pagar, simplemente la quieren gratis. Esa es la realidad. Y se generan las terceras guerras mundiales. El problema es que es nuclear. Yo les voy a hacer en este primer video muy concreta, porque cuando hablo de nuclear, es que ya con Biden y Kamala traían para acá misiles nucleares, con cabezas y ojivas nucleares. Traían para acá para que fueran enviados y atacando Rusia. No solamente Inglaterra y Francia tienen misiles nucleares que en cualquier momento pueden atacar Rusia. Y ustedes saben lo que pasó en Japón con el ataque americano de Hiroshima y Nagasaki. Toda la radioactividad y la muerte alrededor de esta desgracia. Y entonces no solamente esto, por la otra parte, quería que se creara un conflicto atómico entre dos potencias, entre Estados Unidos y Rusia, ya con Biden y con Kamala. Querían que se encontraran y se explotaran. ¿Por qué? Porque necesitan generar una guerra nuclear y con eso también tienen una ganancia. Y ustedes se preguntarán, pero si explota el mundo, ¿cuál es la ganancia? La ganancia de ellos es la ganancia no solamente de las armas, que es el gran mercado mundial actualmente, como lo fue y lo sigue siendo las vacunas experimentales, pero son los búnkeres. Los búnkeres. Ahora quieren búnkeres. Aquí en Europa un búnker empezó a costar 80.000 euros en el 2022 y actualmente pasó a 200.000 y a 500.000 euros. Tanto es así que te dicen, si tú quieres seguir vivo, cómprate un búnker. ¿Por qué? Porque aquí se habla de nuclear. Y no solamente por un misil, por un ataque nuclear, pero es que suceden cosas que ustedes tienen que entender.
Aquí continuativamente, o sea, estoy hablando desde el 2022 hasta hoy 2025, el genocida, usurpador ilegítimo de Zelensky en Ucrania siempre, casi todos los días, ataca centrales nucleares. El primer ataque que realiza desde el 2022 y que sigue atacando siempre, todos los días, hasta el día de hoy, y este programa lo estoy realizando el 20 de agosto de 2025, ataca la central nuclear de Zaporilla, que es la central más grande de Europa y es una de las más grandes en el mundo. Imagínense ustedes, la ataca todos los días para crear un desastre nuclear en Europa y que va, además, puede llegar hasta en Estados Unidos, América Latina, al Pacífico, puede llegar a cualquier parte del mundo, un desastre nuclear de Zaporilla. Y eso lo está realizando y lo está atacando públicamente el genocida de Zelensky en conjunto y apoyo y con financiación de la Unión Europea. Estoy hablando de von der Leyen, de Kallas, de Costa, Merz, Macron, Meloni. Esta es la realidad. Estamos viviendo desde el 2022 hasta hoy. No solamente ataca Zaporilla, también ha atacado varias veces la central nuclear en Kursk, en Rusia. Y menos mal que los rusos ganaron, porque ya eso ya está libre. En estos días, y hablo del domingo 17, se realiza un ataque nuclear en un ataque en una central nuclear que se llama Smolensk en Rusia. Entonces, la palabra nuclear desde el 2022 hasta hoy ha sido el principal. Todo el tiempo hemos vivido en este estrés. En el estrés de la nuclearización de esta tercera guerra mundial. Ahora bien, llega Trump. Trump dice en campaña electoral, yo voy a cerrar los conflictos, yo voy a hacer las paces, voy a cerrar los conflictos que creó Biden. Estamos todavía a hoy, 20 de agosto, y todavía estamos esperando a que cierre todos los conflictos. Y de eso me refiero yo, desde lo que sucede con Rusia hasta lo que sucede en Irán, en Medio Oriente. Ahora bien, se realiza un encuentro entre el presidente Putin y el presidente Trump después de todos estos meses que Trump es presidente, y que en todos estos meses, antes del encuentro del 15 de agosto entre el presidente Trump y el presidente Putin, tengo que decirles que en todos estos meses aquí nos han traído armas nucleares de Estados Unidos. Les explico. Han llegado F-35 con ojivas nucleares de Estados Unidos y están posados en Inglaterra. Nos han llegado, supuestamente, estamos aquí viendo, el mismo Trump dijo, voy a enviar submarinos nucleares en Europa para atacar a Rusia. Eso hoy como hoy, a 15 de agosto, se llega a un encuentro entre dos potencias atómicas y nucleares como el presidente Putin y el presidente Trump. Cuando veo ese encuentro, la más feliz y contenta soy yo, que como politólogo y relacionista internacional digo, dos potencias nucleares no se pueden enfrentar de ese modo, menos que cada uno tiene la bomba atómica. Ahora bien, llegamos al 18 de agosto, en donde el mismo Trump dice, no, hay que encontrar a Zelensky, el genocida de Zelensky, a la Unión Europea y OTAN para llegar a un acuerdo de paz, porque si ustedes vieron el eslogan del 15 de agosto era perseguir la paz. Ahora bien, estamos entrando a esta fecha, les estoy haciendo una generalidad para ponerlos en contexto histórico, para que sepan lo que está pasando en Europa. Ahora bien, el 18 de agosto, cuando se realiza ese encuentro en Washington, D.C., sucede que va genocida ilegítimo usurpador de Zelensky, va la Unión Europea con von der Leyen, Macron, Merz, Meloni, Starmer y la OTAN, y no hablan de paz. Y aquí la abro y la cierro, no se habla de paz. Aquí se habla de dar 100 millardos de dólares de parte de la Unión Europea, con dinero de los ciudadanos europeos, con dinero de los ciudadanos italianos, del sacrificio de que nosotros estamos pagando los impuestos en Europa. Y en Italia
Viene Zelensky, el cobarde, el genocida, el ilegítimo de Zelensky, con la Unión Europea a decirle a Trump: vengo y te ofrezco 100 millardos de dólares para comprarte armas para luchar contra Rusia. Esa es la realidad de lo que está sucediendo. Después del 18, en ningún momento oigo a Trump decir públicamente que él rechazaba los 100 millardos de dólares y que no le hubiese vendido armas. Yo hubiese querido oír eso de su boca y decir que hubiese sancionado a los países europeos y sancionar a las empresas armamenticias que están en Estados Unidos si le venden armas a Europa para luchar contra Rusia. Porque él el 15 de agosto se reunió con el presidente Putin para perseguir la paz. Esa paz yo no la estoy viendo aún. Yo estoy viendo que más bien Rubio se ríe y dice: ay, nosotros ahorita vendemos las armas como si fuera una gran cosa, que si tú persigues la paz, porque aquí vamos a una tercera guerra mundial nuclear donde estamos todos en el mismo rollo. Llega él y dice: no, está muy bien que vendamos. No, eso no es así. Si tú vas a perseguir la paz, tienes que rechazar los 100 millardos de dólares, porque son nuestros sacrificios y los sacrificios de los ciudadanos que no van permitidos ni autorizados a ser utilizados para invadir un país obrero como es Rusia. Punto. Número 2. Después de esa reunión, para ponerlos en contexto, a todos ustedes para que tengan una idea y después yo les voy a seguir actualizando, pasa el 18, que fue el encuentro, el 19 y el 20, que es el día de hoy que les estoy realizando esta grabación, este video para ustedes, porque los voy a seguir actualizando. Resulta que aquí está el llamado grupo di volontariosi, como lo llamamos nosotros, o de voluntarios, como lo queremos llamar en español. Ese grupo de voluntarios, que no es más que los animales estos de Macron, Starmer, von der Leyen, Meloni, todos ellos en este grupo no hacen más que reunirse siempre. Tienen varios años ya reunidos, desde que empezó el conflicto se crea este grupo y se reúnen y hacen videollamadas, como videollamadas tipo WhatsApp entre amigos, para ponerse de acuerdo en modo vulgar de lo que van a realizar, de las operaciones militares, no operaciones militares, de los ataques militares que van a realizar y en qué modo van a sustraer dinero de nuestras cuentas corrientes, sustraer dinero de los impuestos de los europeos y de los italianos para seguir financiando la guerra ahí, para entrar en Rusia, para el genocida, usurpador ilegítimo de Zelensky y para el genocida de Netanyahu, financiando el homicidio, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad que está realizando Netanyahu con la plata de la Unión Europea, con la plata de los europeos. Y los pongo en contexto. Se hace este grupo de voluntarios, se encuentran y se reúnen después del 18 de agosto del encuentro con Trump y dicen: no, mira, es que nosotros no aceptamos nada. O sea, nosotros no aceptamos nada de lo que sea paz. Pero aquí se pone la cuestión jurídica, que es el punto donde yo voy a llegarles en este video para que ustedes sepan y sean conscientes. Zelensky, usurpador ilegítimo. ¿Por qué? Porque no es presidente de los ucranianos. Lo repito de nuevo, no es presidente de Ucrania y no es presidente de los ucranianos. Ya se venció su mandato y no realizó elecciones. Por lo tanto, cualquier medida, acto, encuentros, reuniones que realicen son ilegales. Son ilegítimas e ilegales. Incluso estar ahí en Ucrania, continuando con la guerra, es mercenario de su propio país. Si lo queremos decir, de lo que quedó de Ucrania. Si queremos hablar operativamente el campo de batalla de lo que está quedando de Ucrania. ¿Ok? Segundo, la Unión Europea y la OTAN no tienen ningún derecho de entrar en este argumento. Porque es tan sencillo como esto. Ucrania no es miembro de la Unión Europea y tampoco es miembro de la OTAN. Por lo tanto, es ilegal e ilegítimo que hoy Macron, Merkel, von der Leyen, Meloni hablen de lo que hay que hacer con Ucrania. No pueden ni dialogar,
ni hacer encuentros de negociación de paz, porque no, para empezar no quieren hacer la paz, quieren llevarnos, como dice Soros, la tercera guerra mundial nuclear, como sea. Pero la cosa más grave es que no tienen ningún tipo de derecho, ni de legitimidad, ni de legalidad de estar metido en el argumento con Ucrania, con el genocida y usurpador de Zelensky. Sí, porque es usurpador, no es presidente de Ucrania. Duele a quien le duele. Estamos en un mundo donde la ley no existe. Estamos en un mundo, si quiere que lo digan, donde el derecho internacional, las líneas rojas se han borrado completamente todas, se han eliminado todas. No existe el derecho internacional, no existen los tratados internacionales. Hoy existe el dinero, las armas y el ganar territorios, ganar hidrocarburos, ganar minerales, el ganar. Porque ese menos del 1% de ricos tiene que ser aún más rico, no importa que destruya media humanidad para su propia sobrevivencia. Eso es lo que está sucediendo en Europa. Y en estas horas, después de la reunión con Trump, estamos todavía esperando a la paz. Ahora, yo les voy a decir una cosa para que sepan. Aquí jurídicamente el único que puede cerrar el conflicto se llama el presidente Putin y el presidente Trump. Son los únicos que pueden cerrar. Es más, estoy maravillada que no se cerró el conflicto el mismo viernes 15 de agosto. Porque para mí ya ahí se cerraba el conflicto. No hay presidente en Ucrania. No hay con nadie quien se pueda hablar en Ucrania que represente legalmente y legítimamente Ucrania. Se cierra el discurso allí con el mismo Trump. La pregunta es, y la que yo me hago, ¿Trump quiere realmente la paz? ¿Quiere realmente cerrar este conflicto? ¿O va a dejar que Europa haga lo que le dé la gana y le siga comprando armas a Estados Unidos? Con todo el desastre que está haciendo la Meloni, donde está financiando con nuestro dinero, nuestros impuestos estatales, regionales, municipales. Nos cortaron la sanidad pública. Quieren que sepan la verdad. La sanidad pública está cortada por todos lados, porque esa plata la está utilizando para el genocida y usurpador de Zelensky. Sí. ¿Lo está utilizando para el genocida de Netanyahu? Sí, la Meloni está haciendo esto. Esto y mucho más. Tanto es así que yo digo, ¿por qué no lo investigan? ¿Por qué no investigan? Porque esto es muy grave lo que está ocurriendo. Estamos talmente mal y talmente grave la situación. Es para que el mundo lo sepa, porque ya está fuerte de tanta mentira, de tanta ridiculez, de tanta payasería que hay en el mundo y sobre todo en las redes sociales. Y sobre todo en las redes sociales, y esto lo tengo que decir con mucha prioridad, que realmente lo que está ocurriendo es que Soros, que quiere la Tercera Guerra Mundial, tiene varias fundaciones, y de la cual son en donde entran estos africanos vía mar. Nosotros los llamamos los esbarcatos y esbarcati, los llamamos nosotros. Entran vía mar y están entrando enfermos, están entrando con tuberculosis terminal. ¿Por qué no dicen la realidad? Esta cuestión sucede en toda Europa y yo estoy hablando por Italia. Todos los días nos llegan vía mar estas embarcaciones obsoletas llenas de personas enfermas con tuberculosis terminal. Los agarran en cuarentena y los llevan en el hospital, los hospitales que ya están desgastados porque los han cortado por todos lados, hay pocos médicos, pocos enfermeros, no hay casi atención a la sanidad pública, pero de paso tú me montas a los africanos enfermos. O sea, nosotros hoy como hoy, europeos e italianos, no tenemos derecho a ir a un hospital. Ustedes que tanto hablan, no, pero la sanidad en España, la sanidad en Italia, la sanidad en Europa, aquí no hay sanidad. Aquí la sanidad no la cortaron, aquí tienes que pagar si quieres ser atendido. Porque la nuestra sanidad, que todavía estamos pagando impuestos hoy como hoy, la cortaron para mandarle plata y dinerillo y financiar al genocida, usurpador, ilegal de Zelensky y el genocida de Netanyahu. Así están las cosas hoy, 20 de agosto de 2025. Y lo que sucede en Rusia
y se los voy a poner aquí para que ustedes sepan, es que sinceramente el conflicto se puede cerrar en cualquier momento, porque el presidente Putin no tiene ningún tipo de necesidad de hablar con el usurpador y genocida de Zelensky, porque no es presidente. Y tampoco tiene por qué hablar con la Unión Europea, ni tampoco tiene que hablar con la OTAN, porque Ucrania no es parte de la OTAN, ni es parte de la Unión Europea. No tiene por qué hablar con nadie. Puede hablar con Trump, sí. Puede hablar con Trump y cerrar el conflicto de una vez por todas y nos evitamos una tercera guerra mundial nuclear. Pero si él quiere, puede cerrarlo él mismo. El mismo presidente Putin puede cerrar el conflicto agarrando a Ucrania y se cerró el conflicto. Porque Ucrania, hoy como hoy, es sitio de lucha, de combatir militarmente para entrar en Rusia. No están salvando Ucrania. No están salvando Ucrania. Porque les voy a explicar. La república que yo les comenté, la república de Lugansk, Donetsk, ¿ok? Que es esa zona que está pegadita a la entrada de Rusia, en el 2021 eran repúblicas independientes. Y el genocida de Zelensky atacaba a su población civil. ¿Por qué? Porque ahí quedó un ramo del nazismo. Como repito, lo que sucedía en el año 1941, entre 1941 y 43 con Hitler, donde los ucranianos estaban con Hitler justamente ahí en Lugansk, Donetsk, como lo conocemos hoy como el Donbass. Conocían en ese momento que habían recursos, hidrocarburos, gas, granos, todo eso. Y entre el 41 y 40 hubo una batalla feroz de parte de Hitler con los ucranianos. Toda Europa, Italia, todos los que eran países conglomerados de Hitler entraron en Ucrania a través del Donbass para entrar en Rusia y apoderarse de Rusia. Y es lo mismo que está sucediendo actualmente con el genocida usurpador de Zelensky. Mientras Rusia se defiende, la Unión Europea, OTAN y el genocida usurpador de Zelensky quieren entrar en Rusia, invadir Rusia. Como lo mismo está sucediendo en Medio Oriente, en donde el genocida de Netanyahu continuativamente todos los días genera unas masacres, hace unas masacres en Gaza, matando día a día niños, familias enteras, periodistas. Ahí no se respeta nada. Entran en el Líbano, se recoge todos los territorios del Medio Oriente para llegar a Irán y recogerse Irán. Y su hidrocarburo y su gas. Es una pelea de quién gana la batalla por recursos. Y siempre ha existido. Solo que ahorita juegan con el nuclear. Ese es el gran problema. Y como yo les expliqué, nosotros hoy como hoy estamos a riesgo de un nuclear o de un ataque a una central nuclear entre Ucrania o Rusia, o de un misil con ojivas nucleares como lo tiene Inglaterra y lo tiene Francia. O lo podría vender Trump, ya que le gusta los 100 millardos de dólares. Por eso es que estoy esperando, quiero ver qué va a realizar, porque el mismo Trump hoy dijo algo que me dejó boca abierta. Habla con Orbán, el presidente de Hungría, que siempre ha puesto un veto para que Ucrania entre en la Unión Europea, porque no puede entrar, no existe, aparte que no es presidente. Y llega Trump y dice, no, que entre. Hazlo entrar, quítale el veto y hazlo entrar en la Unión Europea. Eso es ilegal, es ilegítimo. Entonces, si a la chiquita queremos salvarnos, si a la realidad queremos llegar, el presidente Putin cierra el conflicto él solito, se agarra lo que queda de Ucrania y se cierra el conflicto aquí. Y ya. No hay ni bilateral, ni trilateral, ni cuatrilateral. Ya para mí ya eso está acabado. Pero al menos nos salvamos, porque yo les voy a decir una cosa. Tenemos que dar muchas gracias al presidente Putin porque nos ha salvado de trágicas catástrofes nucleares que ha creado el mismo, sí, genocida, usurpador de Zelensky. Eso hay que decirlo claramente. Porque ese hombre, y hablo de Zelensky, el genocida usurpador, todo el tiempo ataca una central nuclear. Y tenemos que dar gracias a los rusos que nos han salvado de esta todos los días. Todos los días. Y cuando aquí explote algún nuclear, no es solamente Europa. Puede agarrar el mundo entero.
Quiero que esto sea claro, que esto sea muy claro. Y nosotros aquí estamos arriesgando. Es inútil que la gente dice, yo me voy para Europa. ¿A hacer qué cosa? Si Europa hoy no tiene seguridad nacional de ningún tipo. Quiero que esto sea claro. Esto es lo que llegamos el día de hoy. Y a la próxima les tendré actualizado de lo que realmente está pasando en Europa y en Italia. Y dejen la falsedad de lo que ustedes están proyectando en las redes sociales, del desastre que estamos viviendo aquí en Europa, porque aquí hay un desastre que contagia al mundo entero. Gracias a todos.